Días. Eso es todo. ¿Quién desayunó hoy? ¿Ya? Muy bien. ¿Les gusta leer? Muy bien. Aquí tenemos muchos cuentos infantiles, miren. Cuentos infantiles, stickers, autores, para que se den una vueltecilla y conozcan algo más de lo que tenemos. Bienvenidos. Y pues vamos con la siguiente presentación, que es de la editorial El Trajín. Tenemos ni más ni menos que Arturo Tezcagua, que es uno de los editores que más admiro y nos da mucho gusto. El Trajín, pues la verdad es que es una de estas editoriales que han llegado a un nivel internacional, nacional y pues realmente nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy con diferentes propuestas de sus autores. Y pues bueno, vamos a escuchar de qué se trata esta ponencia y estas propuestas independientes. Pues ahora sí ya miren, acá está Arturo Tezcagua y pues bienvenido El Trajín y pues los autores del Trajín, ¿no? ¿Cuántos años, mi estimado Arturo? 16 años nada más, en esto de las editoriales independientes. A mí me tocó conocer el proyecto en la FIL Zócalo hace ya muchos años y platicar acerca de todo esto en Xochimilco. Pero bueno, ya nos platicará más Arturo. Ya no les robo más tiempo. Bienvenidos, mi estimado Arturo. Un aplauso, por favor, para recibir al Trajín. Muchas gracias. Te dejo, mi estimado Arturo. Gracias. Sí, nos hacemos más, nos acercamos más. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos, Trajín, presentando 3 novelas, las últimas o las más recientes, mejor dicho, que hemos publicado. Lamentablemente, nuestro querido amigo Víctor Ronquillo no pudo acudir hoy, está enfermo. Ya ven que por ahí hay enfermedades de la temporada respiratorias que parece que se andan difundiendo y esperemos que no sean graves. Y bueno, pues nuestro amigo no pudo venir y vamos a hablar de estas 3 novelas. Están conmigo y me da mucho gusto y me honra su presencia. Miguel Bailón, aquí a la izquierda, un aplauso para él, para que se vaya animando. Él es el autor de una novela llamada Madame Rivera. Y aquí a mi izquierda junto está Claudia Hernández de Vallarispe, también un aplauso para mi querida. Ella se ha destacado en la literatura mexicana como poeta, como una muy buena poeta, y recientemente decidió publicar una novela que tiene como título Como gato mirando un pájaro. Y bueno, yo voy a hablar un poco de la novela de Víctor Ronquillo, que se llama Guerra en la Frontera. Y yo me presento, ya dijeron también mi nombre, Arturo Tezcagua, director y editor de la editorial Trajín, que efectivamente ya tenemos 16 años trabajando en el mundo de las editoriales independientes y pues surgimos efectivamente en el sur de nuestra ciudad, en Xochimilco, donde residimos. Y desde ahí empezamos a llevar esta labor literaria, que es difícil, que es compleja, pero que nos gusta mucho y que por eso seguimos empecinados en llevar a cabo. Y bueno, pues la novela de Víctor Ronquillo, Guerra en la Frontera, es una novela surgida de muchos, se nutre de muchos aspectos y uno de ellos es justamente el hecho de que él es un periodista que ha trabajado mucho haciendo reportajes, crónicas, ha viajado al norte de nuestro país, Ciudad Juárez, Tijuana, estas ciudades fronterizas en las que hay muy complejos problemas. Quienes hemos vivido por allá o hemos estado para allá, sabemos lo complicado que es esta relación con Estados Unidos tan cercana, que ahí se observa y que bueno, en general en todo el país se observa, pero que ahí llega a su punto más fuerte
por la cercanía. Y él, de esas experiencias, de ese trabajo periodístico y de lo que él conoce de su trabajo diario, porque él es un analista político también, y es un conductor de televisión y comentarista de radio. Y bueno, pues de toda esa información a la que tiene acceso, él crea esta novela llamada Guerra en la Frontera. ¿De qué trata la novela Guerra en la Frontera? De políticos corruptos, de narcos, de violencia, de todos estos intereses que están en juego en dos países, en Estados Unidos y México. Y bueno, pues la guerra que ahí se manifiesta no solamente es una guerra contra narcos, es entre narcos, entre políticos y entre, pues prácticamente casi entre países, porque hay un personaje oscuro llamado Tom Williams, un exmilitar norteamericano, asesor de estos que le llaman halcones del Pentágono, que está en esta ciudad, se llama Ciudad Sabinas, es una mezcla de Tijuana, Ciudad Juárez y no sé, Nuevo Laredo o algunas de estas ciudades fronterizas. Y en esta ciudad se está desarrollando una elección de un presidente municipal, pero esa elección va a aglutinar muchos problemas y va a ser evidente crisis, va a ser evidente situaciones conflictivas que van a derivar en violencia y van a derivar en una situación que cuando la escribió Víctor Ronquillo hace, pues por lo menos la terminó hace como unos, yo creo que un año o algo así, no se veía que pudiera ocurrir, parecía totalmente ficción y hoy tiene otro carácter. Nos damos cuenta de que puede ser real, puede ser factible la amenaza de los norteamericanos de entrar a nuestro país a amedrentar o a acabar con los narcotraficantes. Algo que nosotros no pensamos que pudiera ocurrir, pues ya están calificados como terroristas los principales narcos mexicanos. Entonces, es algo que nosotros creíamos que era ficción y que no podría suceder y pues ha sucedido. Entonces, de alguna manera este libro también es visionario, de alguna manera nos hablaba de un futuro que hoy es un presente. Y bueno, pues estoy seguro que si ustedes se acercan a esta novela, de entrada van a encontrar una historia interesante que los atrapa, el suspenso, la intriga desde el primer capítulo y que van a continuar pues animados por el interés de saber en qué va a terminar esta historia y cómo se van concatenando todos los elementos que en ella se manifiestan. Y pues yo los invito a que la conozcan, la tenemos aquí, Víctor Ronquillo, qué lástima que no haya venido para que nos hablara él personalmente de su novela, pero aquí la tenemos en el stand de Trajín para quienes gusten leerla, ahí la pueden adquirir y estoy seguro que van a quedar atrapados por la historia desde el primer capítulo y van a saber qué diablos quiere hacer este Tom Williams con los políticos mexicanos y con los narcos en esta Ciudad Sabinas. Muchas gracias. Le doy la palabra a nuestro amigo Miguel Bailón para que él nos hable ahora de Madame Rivera. Ella siempre le gusta hacer la música. Sí. Bueno, guardamos el plato fuerte para el final. Me tocó ser el del medio, ni modo, pero bueno, un placer. Muchas gracias, un honor estar aquí en este recinto que creo que no es todos los días que tenemos el acceso y la posibilidad de estar aquí. Muchas gracias a Trajín por esta invitación y muchas gracias también a la Cámara de Diputados por esta invitación que nos hacen. Y bueno, pues… como lo comentaba Arturo justamente, pues estamos para presentar estos 3 títulos y a mí me toca pues hablarles un poco de Madame Rivera,
que obviamente pues la portada está hecha a posta, a propósito por este creador, este artista francés, Pierre Gris, a quien mando un saludo, donde obviamente pueden ver la portada y es una portada que digamos que pues es una portada y un título que nos evoca a algo o a alguien, que es este personaje, Madame Rivera, que no lo conocemos o sí lo conocemos tal vez, pero que lo vamos descubriendo a lo largo de esta propuesta visual también de Pierre Gris. Nos va llevando a este viaje también, no solamente gracias a la novela y a los textos que lo acompañan y a la parte también de los documentos históricos que tiene este trabajo, pero también a esta propuesta visual de Pierre Gris, donde nos va presentando y desvelando esta figura de esta Madame Rivera que en 1939 estaba pues atrás, bajo la sombra de este gran muralista mexicano, Diego Rivera, y que pues obviamente no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, o en donde se conocía al maestro Rivera, se conocía al maestro Diego Rivera, y Frida Kahlo o Madame Rivera era la esposa de, ¿no? Justamente, entonces es por eso la intención y el título de esta novela que les entrego, mi primer novela. Yo soy más bien escritor teatral, tengo más de 40 obras escritas, puestas en escena en distintos países del mundo, en distintos idiomas también, y es mi primera como aventura novelística. Estoy muy contento por el trabajo de investigación, de creación, de explorar lo que es una novela, de acompañarla y apapacharla con textos realmente de gente que aprecio y que agradezco. Esta novela viene acompañada con textos del maestro Guillermo Kahlo, sobrino nieto de Frida Kahlo, Juan Coronel Rivera, que pues bueno, también es el nieto de Diego Rivera, André Orozco, que también pues es del linaje de los Orozco y nos cuenta la relación de Orozco con Frida. Jimena Jordán, que es chilena, historiadora del arte, pero que también trabaja en los museos Frida Kahlo y Anahuacalli, y que obviamente es una gran conocedora de Frida Kahlo. Héctor Ramírez, de arte.mx, que también pues es un señorón del arte y que tiene un podcast que entrevista a muchas personalidades del mundo del arte y que también acompaña con un texto. Y bueno, les cuento justamente en esta novela qué pasó con Frida Kahlo, qué le pasó a esta Madame Rivera, que viajó a París en ese febrero de 1939 para exponer sus cuadros, sus obras, surrealista, llamada así por Breton, para ir a visitar y a descubrir este círculo de surrealistas. Y obviamente pues Frida no se sabía que ni era surrealista, ni ella misma lo sabía. Fue Breton que le puso el mote y que le invitó a exponer a París en solo, pero obviamente ya desde su llegada se encuentra pues con muchos problemas y va descubriendo un París que, como cualquier artista, y sobre todo en esa época, pues París era como un punto neurálgico de la cultura, una cita para los artistas, no solamente visuales, sino cualquier artista que quisiera llamarse artista importante, pues tenía que pasar por las grandes capitales y obviamente por París. Entonces Frida llegó con esta ilusión y vivió muchos encuentros y desencuentros que ya los encontrarán, valga la redundancia, sin espolear un poco lo que pasa en esta novela. Conoció a los surrealistas, conoció al maestro Picasso, se le acercó el asesino de Trotsky, justamente Ramón Mercader, conoció también a Josephine Baker y muchas personalidades más. Y París, bueno, entre el odio y el amor, les cuento precisamente, los llevo por este viaje parisino porque también, aparte de soy mexicano, soy francés, y París, así como Frida Kahlo, pues también ha sido una ciudad que conozco, que amo, que respeto, pero también he tenido mis episodios como esta Frida Kahlo y Madame Rivera. Pues no les voy a espolear más sobre el libro, simplemente agradecer el tiempo, decirles que este libro obviamente lo pueden encontrar en los puntos de venta especiales que tenemos para este libro, primeramente obviamente aquí en el stand de los amigos de Trajín, y tocar las puertas de Trajín cuando quieran comprar este libro de manera más personalizada. Pero si quieren ir más allá y también tener una experiencia distinta y cultural, estamos detectando y estamos vendiendo el libro en spots donde además de ir por el libro pueden ir a vivir alguna experiencia cultural. El caso es de nuestro primer punto de venta, que es el Palacio de Bellas Artes. En la tienda de regalos pueden encontrar Madame Rivera, donde también pueden ir a ver exposiciones y obviamente seguir pues culturizándose, ¿no?
segundo punto de venta también a partir de esta semana, otra librería LGTB, la única y la más importante de la Ciudad de México y de América Latina, Somos Voces, por el monumento, por el Ángel de la Independencia, donde también podrán encontrar a partir de esta semana Madame Rivera, y obviamente síguenos en redes sociales para saber más sobre las próximas presentaciones de Frida Kahlo, Madame Rivera y todo este equipo. Muchas gracias y cedo el micrófono pues a nuestro plato fuerte. Gracias. Ay, qué cuentero. Dime por qué quieres ser autor. No, yo eso de que no me siento el plato fuerte para nada, sino que a las mujeres tradicionalmente en las mesas, por ser mujer, nos daban primero la palabra. Y a mí eso acabó por caerme muy mal, igual que cuando nos dicen poetisas, cuando somos poetas, igual que los hombres poetas, porque poetisa es despectivo, no solo decimonónico, sino que significa se refiere a la poesía, ese sufijo, ¿no? Relativo a la poesía. Entonces es por eso nada más, Misha, no por otra razón. Bueno, agradezco aquí a mi amigo, excompañero universitario y editor Arturo Texcagua por la publicación muy reciente de mi novela. Yo, igual que Misha, pues me lancé a escribir esta primera novela porque todos mis libros publicados son de poesía y de ensayos sobre poesía, y en otra vertiente que manejo también sobre gastronomía en la literatura y en las artes, cómo aparece la comida en las artes y en la literatura. Entonces, esta novela tardé bastantes años en completarla, diría yo. La escribí de un tirón, pero después la fui cambiando y quedó una novela, vamos a decir, no muy larga, de 156 páginas, sobre un tema que generalmente no suele tampoco extenderse demasiado en las novelas. Las novelas que yo he leído sobre la demencia son novelas más bien de esta extensión. Hay varias, es un tema candente, es un tema siempre actual, es un tema que creo que debe preocuparnos, el de la demencia. Hay diferentes tipos de demencia. A veces decimos que el Alzheimer y la demencia son lo mismo, lo usamos como… El Alzheimer es un tipo de demencia, pero en mi libro yo hablo de la demencia vascular, que tiene sus características muy peculiares. Por ejemplo, el Alzheimer pues va avanzando de manera gradual, mientras que la demencia vascular se va dando como de manera escalonada, a tropezones y con crisis que hacen que avance de golpe, y después hay años en que se estaciona. Yo escribí esta novela que es autoficción. Recuerdo aquí que es la autoficción, la diferencia del libro autobiográfico. La autobiografía, bueno, pues está basada en la vida de quien escribe y se apega, digamos, a los hechos, a la realidad. Mientras que en la autoficción el autor sí se basa también en su vida, pero se da la licencia de ficcionar, pues, de cambiar los nombres de los personajes reales, de cambiar algunas anécdotas, de incluir sueños, de incluir algunas fantasías, de incluir cosas que no están tan apegadas a esa realidad. Entonces, la autoficción ahora la escribimos mucho las mujeres. Eso me interesa señalarlo, y hay varios talleres que se están dando ahora, que dan las autoras, las mujeres de autoficción. ¿Por qué? Una de ellas tituló su taller, me parece que autoficción entre la rabia y la emoción. ¿Por qué usó rabia y emoción? Yo me identifiqué porque yo creo que estos libros los escribimos hombres y mujeres, pero en fin, señalo que lo estamos haciendo mucho las mujeres, para explicarnos toda una serie de cosas de nuestra vida y de la vida de quienes nos han marcado por una u otra razón, y construimos, digamos, estas historias porque creemos también que pueden ser interesantes para los demás. No tiene caso, creo yo, escribir un libro de este tipo
mirándonos al ombligo y de manera demasiado intimista. Entonces yo lo que hice fue escribir sobre Fabio Ortega. Les leo lo que dice el libro atrás. Fabio Ortega es un político idealista, buen amigo de sus amigos y entusiasta padre de familia. También es alcohólico, mujeriego y difícil de controlar. En este libro, que transita entre la crónica política del México priista y la autoficción, se narran capítulos de la vida de Ortega en voz de él mismo, pero también de su hija Beatriz. El lector se situará en la Ciudad de México, así como en Santo Domingo, República Dominicana, en un vaivén entre ambos países que incluye viajes y estancias largas en China, en Bélgica, en Brasil. Se entreveran, asimismo, como les decía yo, pesadillas, evocaciones, pandemias, terremotos, anécdotas reveladoras del carácter de algunos personajes de la escena pública nacional, políticos, toreros, actrices. La demencia que le es diagnosticada a Fabio Ortega a los 70 años traza los caminos de esta novela. Una historia sobre el deterioro cognitivo en un cuerpo todavía fuerte, sobre la pérdida de facultades y de hábitos queridos, sobre el paulatino empobrecimiento de una vida llena de pasión que se encamina a un inevitable derrumbe. Como gato mirando un pájaro es un ejercicio creativo y de reflexión sobre la rabia, el hartazgo y el desprecio, pero también sobre el miedo y la compasión frente a la enfermedad progresiva e incurable del padre. Y yo pues lo que voy a hacer es mejor leerles un par de fragmentos que creo que son muy ilustrativos del contenido del libro. Es un libro en el que me doy permiso a través de las digresiones para reflexionar sobre la locura misma, sobre los locos que están adentro de los psiquiátricos y demás, y sobre los muchos locos que andan sueltos y que nos gobiernan, digo yo, y gobiernan otros países, sobre locos que andan sueltos y que cometen crímenes, que hacen cosas inexplicables, peligrosas, en fin, ¿no? Es esta reflexión que ya trabajó mucho en sus libros, por ejemplo, Michel Foucault, de cómo percibimos la locura en la sociedad, cómo la concebimos, cómo la manejamos, cómo la tratamos, a quienes recluimos y a quienes no, porque también hay quienes no se dejan recluir porque son muy latosos y muy rebeldes. Entonces hay una parte en la que hablo justamente hablo de este político que con la demencia vascular a tope pues se pierde en la Ciudad de México saliendo de la sede del Partido Revolucionario Institucional, a donde fue a una comida de exgobernadores, y el que lo va cuidando se descuida y él sale de la vetusta sede del partido y se pierde durante 2 días y pues sus familiares piensan que ya murió por ahí y lo encuentran, pero lo encuentran gracias al trabajo muy eficaz que se hace en Capea, ¿no? En Capea. Entonces voy a leer una partecita. Llaman a la hija, la esposa, y le dice: tu papá desapareció, se perdió ayer en la tarde y nadie sabe nada de él. Me vestí para salir. ¿A dónde? Natalia y Nicolás, mi yerno, reaccionaron de inmediato. Alquilamos una camioneta y pasamos por ti en media hora, me dijeron. Nos fuimos directo al edificio central del partido porque Lourdes atinó a decirle a Iván que se había perdido allí al terminar una comida de exgobernadores. Adentro del edificio, que se había atarantado su acompañante y se le había perdido. El acompañante, Genaro Ruiz, era un lambiscón que desde hacía 40 años rondaba a mi padre. Nadie sabía nada en la sede del partido. Nos llevaron con uno de los directores para explicarle de qué carajos se trataba. Yo tenía muy pocos datos y ellos menos. Nos enseñaron una foto de grupo con los asistentes a la comida.
Di con Fabio medio escondido en la última fila. Es él, señalé, y le sugerí que lo buscaran adentro de esos mismos edificios, porque presentí que quizá al ir al baño o a alguna oficina y perderse, le había dado un infarto más o una de esas horribles crisis convulsivas. Me miraron azorados. Después les pedí ver las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad para saber si había salido a pie o en carro, solo o con alguien más, y por cuál de los 5 accesos. Seguían incrédulos, le echaron la culpa a Genaro Ruiz y tenían razón. Si ese Vivales fue solamente para pastorearlo, conociendo su condición, ¿dónde se había quedado cuando los invitados salieron del comedor? Después de 2 horas nos comunicó uno de ellos en el estacionamiento al aire libre que ya sabían por qué puerta había entrado en un auto. Entendí que debíamos tener paciencia porque si no podía resultar peor. Y me brinco porque pues voy a leer así a salto de mata o les cuento que apareció en efecto 2 días después y que la hija lo fue viendo en esos videos en Capea. Que sí funciona, que fue testigo de que funciona y funciona bien. También lo de la alerta no ámbar, sino plateada, en fin, cuento todos esos detalles y lo que le dice la detective a la hija también en Capea. Lo vamos a encontrar, le dice a Beatriz, ya verá, no se preocupe, los enfermos con demencia suelen aparecer bien, los encontramos cansados, a veces deshidratados, pero no les hacen daño. Muchas veces damos con ellos porque se quedan horas en una parada de autobús o porque dan vueltas en un mismo lugar. Entiendo que Georgina Alcántara iba, bueno, eso ya es de otra parte, ¿no? Entonces, bueno, es una novela en la que hay diferentes escenarios y diferentes personajes, pero el eje central temático más fuerte es justamente esta reflexión sobre una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y que nos pone a pensar sobre los cuidadores y el papel de los cuidadores, ¿no? Últimamente se ha estado hablando mucho también sobre cómo los cuidadores necesitan a su vez cuidados y que si son viejos, también igual que el enfermo, ya mayores de la tercera edad, pues no pueden solos cuidar al enfermo. No sé si quieras que platiquemos un poco para que sea más no sé si se pueda, mi querida Claudia, mencionar el nombre, o hacer alusión a que este personaje que como ella bien explicó, es ficticio, pero que tiene nexos o vínculos con, por supuesto, como toda historia, con la realidad y con su vida personal. ¿Tú nos puedes decir el nombre de tu papá? Sí, no tengo ningún problema. A veces me dicen que si publiqué el libro ya que murió mi papá, que murió hace poquito, hace 1 año y pico, y por consideración a él, y la verdad es que mi papá ya no entendía nada, entonces no tuvo nada que ver con eso, sino más bien con mis propios tiempos de escritura. Mi papá fue, digamos, muy escandaloso y quizá más que como político fue conocido por haberse casado con Silvia Pinal y haber vivido 13 años con Silvia Pinal, que también acaba de morir hace poco, ¿no? Entonces cuento también hay algunas referencias a su vida con Silvia Pinal, cuento algunas cosas no muy bonitas de ella, ¿no? Pero reales que él me contaba y pues toda esta frivolidad en el mundo del espectáculo y de los toros y demás, ¿no? Que digamos como hija me tocó vivir y no entender y no ser afín ni en lo político ni en los gustos personales y demás. Entonces, esos escándalos también que él protagonizaba y demás, lo cuento en la novela cómo me afectaron a mí como hija,
desde la preparatoria, en fin, ¿no? Cómo las cosas que decía y hacía pues me resultaban a mí de adolescente pues francamente terribles, ¿no? Entonces, bueno, sí hay también reflexiones en torno a la vida política en México cuando sobre todo el priismo, ¿no? Más que el panismo ya no entra aquí. El priismo y ciertos hábitos y conductas de los priistas que exhibo aquí, digamos, ¿no? Desde la mirada que compartía yo más con mi madre, y también lo cuento aquí, que fue una mujer muy cercana a Eberto Castillo y a la fundación del PMS y a la fundación del PRD después, y que bueno, los hijos comulgábamos más con ese lado de la política y con la ideología de mi madre, y entonces siempre hubo un pugilato, hay una especie de ping pong al interior de mi casa, que es algo que la gente no me cree, y yo aquí lo cuento como sí es posible tener, digamos, un padre priista y no estar de acuerdo con él y que mi mamá votara siempre por los partidos de izquierda, en fin, creo que eso hace que la novela tenga también un cierto tono y que revele algunas cosas de una familia sui generis muy particular, que no es lo que de inmediato se puede pensar que es cuando se ve desde fuera, ¿no? Entonces, pues por ahí puede resultar interesante también. ¿Viviste tú muchos años con tu padre, o sea, bajo el mismo techo? Sí, fue un matrimonio muy largo, el de mi mamá, con mi padre fueron 21 años. Entonces yo viví 21 años en esa familia, digamos, que se formó y se estructuró de esa manera tan peculiar, con abuelas fundadoras de partidos comunistas, por ejemplo, las dos, y que entonces también estaban eternamente criticándolo a él. Yo creo que él al final nunca se sintió a gusto en un medio que lo ponía en su propia familia contra la pared, ¿no? Entonces, cuando ya se divorció de mi madre, yo tenía, te digo, como 21 años, se casó con Silvia Pinal, pues ya encontró, mi mamá decía, el lugar adecuado porque allí se sentía más a gusto, menos cuestionado, estaba, la política y el mundo del espectáculo se parecen y entonces había toda esta cosa de la farándula y de la… ¿cómo le llamarías, Arturo? Pues del espectáculo, porque ambos lo son, ¿no? Y mi mamá pues era una mujer mucho más discreta, abogada del mundo académico, la familia de Valle Arizpe, yo soy sobrina nieta de Artemio de Valle Arizpe, era otra cosa, era el mundo de los libros, era el mundo del silencio, de las bibliotecas, entonces bueno, pues yo jalé hacia ese mundo, no hacia el de la política, pero me hizo ser crítica, pero también muy conocedora de los manejos desde adentro de ese mundo, y aparecen por aquí, nombrados o no en la novela, pues Jan González, Carlos Salinas de Gortari, ¿quién más? Aparece el de Chiapas que ya murió, el Camacho Solís, toda esa generación, ¿no? Por ahí aparecen nombrados o no, a ellos sí les dejé los nombres reales, a los presidentes, hablo de Echeverría, que odiaba a mi papá cuando era joven, pero como él escribía muchos discursos, los entregaba, pero cuando llegó a la presidencia Echeverría mandó decir que ya no recibieran los discursos de mi papá en el Senado, porque mi papá le había dicho a un sobrino de Echeverría, Rodolfo Echeverría, que era un peligro tremendo, Luis Echeverría, que estaba muy loco. Entonces le agarró jeriza al Tlatuani, digo yo, y cuando le recibieron un discurso a mi papá en el Senado, sin permiso de Echeverría, lo golpearon salvajemente los guaruras, y llegó a mi casa, yo recuerdo eso porque yo abrí la puerta, salvajemente golpeado, llegó ensangrentado, le tiraron el discurso afuera del Senado y lo golpearon salvajemente los guaruras porque había esa orden de que él ya no podía escribir los discursos y entregarlos. Entonces, esas cosas todas yo las cuento, a mis 61 años ya no tengo mayor pudor, creo que las cosas hay que contarlas, hay que decirlas, y que si se vivieron desde adentro, no porque alguien me las contó,
pues lo escribo, ¿no? A mí me ha hecho bien, creo que es un ejercicio literario, no es un libro de chismes, porque es un ejercicio literario escrito con pasión y con rigor. Muchas gracias, Claudia. Y mi querido Misha, yo estoy pensando, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba? Yo digo, esa novela que tú tienes es muy, muy interesante. Ese viaje de Frida a París que muchos desconocíamos, ya con tu novela ya la conocí, muchos seguramente la siguen desconociendo. Ese viaje, esa experiencia. ¿Qué esperaba Frida cuando iba? ¿Qué expectativas tenía? Ella pues fue a París convencida por Bretón, pero ¿qué esperaba ella? Desde el momento que iba a llegar a Europa, ¿qué estaba esperando? ¿Que le iban a recibir con, no sé, pompas y platillos? ¿O qué iba a pasar? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué iba a pasar con Frida? Pues yo creo que lo planteó bastante bien en el capítulo 0 y además gracias por la sugerencia, Arturo, de este capítulo 0. Esta introducción, Frida viene, el contexto histórico es muy claro, viene de triunfar en Nueva York. O sea, Frida viene de vender en la Galería Julian Levy cuadros, o sea, acaba de literalmente conquistar, entre comillas, lo que es Nueva York, que no es cualquier lugar. Entonces va a París pues con esta promesa de Bretón, pero obviamente va con yo creo que va con este miedo, con esta sensación, como lo decía hace un momento, de pues que París en esa época y sigue siendo todavía una capital y una referencia cultural, pero también va en un año que es bastante complicado, que es el 39, donde se acerca la guerra, el contexto histórico internacional es delicado. Entonces yo creo que va con ese miedo, con esa admiración, con esa idea de querer estar en París, pero también decir, pues voy viendo a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que ya estaba como preparando un poco a lo que le iba a suceder en París y obviamente pues sin lugar a dudas creo, y lo decía ayer también en una entrevista, que el 39 y este viaje a París, a Francia, la marcó y marcó obviamente pues lo que hizo. Marcó y es bastante importante este capítulo parisino de Frida porque a su regreso a París y luego a México pintó las dos Fridas. ¿Qué tenemos en ese cuadro de las dos Fridas? Obviamente tenemos la dualidad, tenemos una Frida que se reivindica y que dialoga con su pasado mexicano y el del cual se sentía, lo sabemos, bastante orgullosa, gracias, pero también este diálogo con su herencia de Wilhelm Kahlo, del abuelo, este fotógrafo de Baden-Baden, de Alemania, esta familia que vino desde Alemania y esta parte europea, ¿no? Yo creo que este viaje le hizo como también reflexionar sobre ese punto también, ¿no? Para mí es otra de las muchas más lecturas que sabemos que hay sobre este cuadro de las dos Fridas, ¿no? Pero para mí es un poco para contestar esta pregunta, son las cosas que esperaba Frida, que se encontró en un contexto bastante, digamos, candente, bastante delicado y que también, por ejemplo, no estamos tan lejos hoy en 2025 de lo que pasó en el 39, estamos casi, yo espero que no toco madera, de una posible tercera guerra mundial, ¿no? Entonces, cualquier cosita, cualquier hilo que se mueva es bastante delicado. Eso lo vivió Frida yendo a París, yo creo que ese contexto internacional lo estamos viviendo ahora en 2025. A mí de lo que cuenta Claudia Hernández de Valle Arizpe en su novela, esta relación de una hija ausente, lejana, en otro país, a miles de kilómetros de donde se encuentra su padre enfermo de demencia, es una situación que se está viviendo y que la estamos viviendo todos, a veces no a miles de kilómetros, a veces a decenas o a unos cuantos kilómetros, y estamos separados de nuestros padres que están enfermos, porque aparte sabemos que la población con mayor edad se está incrementando y asimismo se está reduciendo el número de nuevos nacimientos. Entonces aquí se está dando una situación que cada vez va a ser más crítica. Y yo le pregunto a Claudia, ¿cómo
¿Cómo era esa situación? La expone a lo largo de su novela, por supuesto, pero no sé si nos quisiera resumir esa experiencia de saber que su padre estaba enfermo y que ella pues no podría hacer mucho desde allá donde ella se encontraba. Sí, bueno, yo tuve una relación muy hermosa con mi padre, porque si soy poeta, en buena medida soy poeta gracias a él, que me puso los libros en la mano desde muy joven, y porque era un hombre lleno de emoción por vivir, y se paraba en la carretera para mirar un árbol o mirar el cielo, mirar la luz, en fin, fue un ser extraordinario, muy intenso y muy, digamos, que era un hombre lleno de amigos, que se podía llevar por igual irse a desayunar con Eberto Castillo que con un priista, ¿no? Y lo querían mucho, era muy simpático. Pero también esa intensidad generaba choques y enfrentamientos y problemas, en fin. Entonces, cuando se enfermó, yo me despedí de él. Cuando ya le diagnosticaron la demencia vascular, yo me fui a vivir con mi marido, que lo nombraron embajador en Bélgica, y nos fuimos a Bélgica, y después de 5 años en Bruselas nos fuimos a Dominicana otros 5 años. Yo me fui como maestra a China, a la Universidad de Pekín, a enseñar literatura hispanoamericana, y entonces sumé 11 años de no verlo, 11 años en que él ya no se atrevía a viajar, a subirse a un avión, a ir a verme. Y eso me fue volviendo muy fría, que generé una distancia y una objetividad también frente a lo que estaba sucediendo. Entonces mi hermana era la que me enviaba los reportes, ¿no? Mi hermana lo metió a un psiquiátrico en Puebla porque tenían miedo de que ya fuera muy agresivo y pudiera causar un accidente, o que pudiera atropellar a alguien confundiendo el acelerador con el freno y cosas así, porque manejó hasta el último día. Entonces, voy a leer una partecita. Dice, lo metió a esta clínica y se armó un chisme y criticaron mucho a mi pobre hermana. El gobernador de Tlaxcala se enfureció con ella porque lo hicieron público, lo de la demencia. Hubo mucho periodicazo en Puebla, en Tlaxcala, en fin. Pero yo creo que mi hermana hizo bien en ingresarlo a esta clínica psiquiátrica, ¿no? Entonces dice, el control en la clínica duró poco. A los 3 meses te dieron de alta, no por convicción del doctor, sino por la presión de Lourdes, tu mujer, que insistía en acusar a Renata, mi hermana, de haberte encerrado injustamente. Medicado y sedado, pero también terapeado y bien dormido, estabas más tranquilo. Los ángeles de la enfermedad, la locura y la muerte parecen acompañarte desde niño, pero pretendes espantarlos a manotadas. Ahora no sabemos nada de ti, Lourdes te tiene casi secuestrado y no nos contesta el teléfono de su casa a los hijos. Dice Renata que es una venganza por haberte internado, y no por el encierro en sí, sino por haber hecho pública tu enfermedad mental. Un hombre fuerte, deportista de 71 años, pero con una demencia vascular progresiva e incurable, que lo condena a la inutilidad, a la pérdida de la dignidad, porque ¿qué dignidad puede tener quien no sabe qué espacio y tiempo ocupa y que no recuerda, dice mi hermana, ni la dirección de su casa, ni su teléfono, ni los nombres de cada vez más personas? La conducta del loco, querámoslo o no, nos revela algo de nosotros mismos. El loco descubre las verdades que apenas vislumbra el que responde a los cánones sociales. Y las otras preguntas, ¿es más feliz el demente o es por lo menos más libre? Y la respuesta es empírica. Si no está consciente de su condición, tampoco está consciente de su libertad. Y como el loco carece de poder frente a los otros, sin conciencia de su nueva condición y de sus posibles ventajas, y sin el poder de producir algo justo y verdadero, acaba siendo frágil y vulnerable.
digno de pena, objeto de desconfianza y de miedo, porque al loco le puede venir un ataque repentino y golpear, herir y hasta matar. ¿No dijo el psiquiatra que esa era finalmente la razón de mayor peso para internarte de emergencia? No esperen más, ¿qué le buscan? Y respondiendo de manera concreta a Arturo, yo no fui una hija que cuidara con amor y paciencia a su padre, porque mi padre no fue un enfermo que dejara cuidarse también con paciencia y con amor. Fue un enfermo agresivo, y muchos enfermos con demencia tienen estos episodios de mucha agresividad verbal y física, y se vuelve casi imposible cuidarlos. Ahora que murió este actor extraordinario, Gene Hackman, decían, ¿dónde están los hijos? ¿Por qué no les dejó nada a los hijos? ¿Cómo es posible que haya estado tirado ahí, muerto, con la esposa tantos días sin que nadie los llamara? Qué malos hijos. Y yo digo, quién sabe qué relación había con los hijos. Él tenía demencia muy avanzada desde hacía muchos años, y yo creo que los hijos dejaron de verlo también porque consideraban que era inútil porque te enfrentas a un muro. Es un tema complicado. Eso de Gene Hackman sí, realmente fue muy dramático, porque resulta que esta mujer, bueno, ya pasando esta parte anecdótica, pero que revela también estas relaciones que tienen los hijos con estas personas enfermas. La señora muere unos días antes por una infección de unas bacterias que están en las heces y en la orina de roedores, y uno dice, unas personas pues ricas, yo no creo que hayan sido pobres, ni siquiera de clase media, ricas, y dejó, después también me enteré que millones y millones de dólares que tenían ellos en propiedades y en bienes. Resulta que no se puede atender una simple infección que bien atendida, según dicen los especialistas, pues no pasa de ser un malestar, ¿sí? No pudo ir a atenderse algo así y terminó muriendo por eso. Y sí, quién sabe, es que esto es muy complicado, ¿no? Esto es muy complicado. Y es complicada la relación de los hijos con los padres, y si estos están enfermos es todavía mucho más complicada. Y quienes lo hemos vivido, quienes lo han vivido, lo van a entender, lo comprenderán y seguramente lo recordarán en este momento, porque es muy, muy complicado. Sí, lo que dice Claudia de cómo ya no podía acercarse, ese muro, ese muro, y es difícil. Y esto yo creo que pasó también con Gene Hackman, ¿no? Porque sí, después me enteré, yo pensé que no tenía hijos, después me enteré que tenía 3 hijos, y que si ahora se andan peleando la fortuna, que son muchos millones, y no saben quién se va a quedar con ella, porque además resulta que como murió uno primero, que la ley dice que como murió uno, que le queda al otro el dinero, y no sé, andan… Sí, es complicadísimo. En fin, pues Misha, me gustaría que nos dijeras ¿por qué es interesante hoy hablar de Frida? Porque a veces decimos, ya hablamos mucho de Frida por aquí, Frida por allá, pero nosotros vemos que Frida está por todos lados. A ver, cuéntanos de esa trascendencia de Frida. Muy buena pregunta. Yo creo, y además lo digo al inicio del libro, yo no soy un fan de Frida, yo no soy el que tiene la Fridamanía y que Frida está por todos lados y en todas las partes de mi casa. Sí está, pero por otras razones. No tengo ningún llavero de Frida. Tengo otras maneras de dialogar con Frida, obviamente, porque también, pues al trabajar con el maestro Guillermo Kahlo y ser su representante, me he adentrado de otra forma y he leído a Frida de distintas maneras, ¿no? ¿Por qué es importante y por qué seguir hablando de ella? Pues seguir hablando de ella, pues por lo que hizo. Yo creo que para mí el análisis o mi diagnóstico es el preguntarme, y la pregunta que hacemos también en la novela, ¿no? El por qué Frida la agarraron como estandarte. A lo mejor ella ni quería ni tenía idea o tal por lo que hizo las feministas, ¿no? ¿Por qué esta parte de la comunidad LGTB ya es un ícono también y la reivindican?
por qué la gente con capacidades distintas también va al museo, y eso lo cuenta Jimena Jordán, y están muy contentos y se reconocen, y también es parte de ellos, ¿no? Eso es un lado. Y luego, ¿por qué este fenómeno y este ícono internacional? ¿Cómo es este fenómeno que y lo digo también en el libro, Frida Kahlo es la segunda artista más googleada en el mundo después del maestro Leonardo da Vinci? ¿Qué queremos decir con esto? Que este cometa Kahlo no solamente eclipsó a sus contemporáneos, sino eclipsó a todos los artistas, creadores a nivel internacional, ¿no? ¿Qué hace diferente a Frida Kahlo? Todavía yo lo sigo descifrando. Para mí es apasionante el poder vivir, meterme en el personaje, sobre todo con este ejercicio novelístico. Ha sido muy importante también dentro del trabajo de investigación poder, que lo hice ya hace casi 20 años, cuando abrieron esa cápsula del tiempo, ese baño donde sacaron todos los vestidos de Frida y todas las cosas de Diego, y yo estaba en el archivo de la Casa Azul y veía cómo desfilaban todas esas cosas y cómo iban encontrando y cómo iban como haciendo estos hallazgos. Estuve realmente en las entrañas, me conecté precisamente con este personaje. Y sabían ellos que iban a estar presentes y que iban a ser una figura que iba a pasar el tiempo, ¿no? Que iban a, ¿cómo se dice? A trascender, una pareja que iba a trascender, y yo creo que eso lo fueron preparando tanto Frida y Diego, ¿no? El por qué es un ícono, yo creo que porque la gente se identifica de alguna forma, y voy más allá de los mexicanos, tienes toda la razón. Muchos mexicanos decimos ya chole con Frida, que está en el bus turístico de la Ciudad de México. Ayer que iba también a otra entrevista al sur de la ciudad, pues la ves por todos lados, en los murales, en los llaveros, en el detallito, en la bolsa del mercado. Pero no solamente a lo mejor lo viste en Bélgica o lo vemos en cualquier otra parte del mundo. No hay ningún otro personaje, ni el maestro Rivera, ni cualquier otro de sus contemporáneos, y ya no voy más allá de México. ¿A qué otro personaje lo ven ya parte de la cultura pop representado en cualquier tipo de cosas, en tazas, en llaveros, a lo mejor el chino, el japonés, la gente de Indonesia o el africano en cualquier parte del mundo no sabe quién es Frida Kahlo, pero se identifican con ella, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, el cómo ella trascendió y cómo la gente se conecta de una cierta forma. Yo tengo mi forma de dialogar con Frida. Yo sí admiro y me apasiona mucho lo que hace, pero también lo digo en el libro y es importante, pongo en valor, y para mí este libro es un pretexto como cada vez o como cada cosa que hago para dialogar y poner en luz a las otras, a las olvidadas, a una Carrington, a una Remedios Varo, a una Ali Raón y a todos los demás que hay por ahí, ¿no? Para mí Frida, y me lo dijo un diplomático, me dijo, no es que no hay que negar Frida Kahlo. Yo creo que Frida Kahlo es la puerta de entrada a nuestra cultura para muchos extranjeros. Entonces, sí, cuando uno dice en el extranjero, soy mexicano, inmediatamente vienen las referencias y los clichés como, mexicano, tequila, guacamole, mariachi, pero desde hace muchos años empiezan a decir, y Frida Kahlo. Entonces, puede chocarle a mucha gente, pero no, yo creo que es una puerta de entrada para decirles, sí, Frida Kahlo, como estos clichés o referencias, pero también a partir de eso construir y seguir pues hablando de todo lo que es nuestra riqueza y cultura de la cual somos herederos, ¿no? Y dialogar y hablar pues bien de nuestro país, hoy más que nunca. Quiero comentar algo qué maravilla que sea así, Misha, y que ahora fuera de México digan guacamole, tacos y Frida Kahlo, porque a mí me pasó hace unos años, o sea, hace muchos años te hablaban de Alfonso Reyes y de Octavio Paz, hasta de Rosario Castellanos y de Sor Juana. Después eso se olvidó y ya nada más era México es telenovelas y el Chapulín Colorado, Televisa, de verdad. Cuando yo estuve en Brasil era decir México es María la del Barrio, Thalía y ¿cómo se llama? Y el Chapulín Colorado. A mí me daba muchísima tristeza. Y si ahora es guacamole, tacos y Frida Kahlo, lo prefiero. Me parece una combinación mucho mejor. Muy bien, muy bien.
¿Y qué va a pasar, Misha? A ver, ya tienes por ahí una traducción al francés, algunas presentaciones en Europa. A ver, ahí me estoy adelantando, yo sé, pero me gustaría que hablaras un poco de eso también. No, estamos muy contentos con el libro, como les decía, hace un mes casi que salió en la Filco, en la Feria Internacional del Libro en Coyoacán. Contentos de estar aquí con ustedes hoy. El próximo viernes vamos a estar, el 10, jueves 10, en el Museo de Arte Contemporáneo en Querétaro. Ya estamos programados en otros puntos de la República Mexicana también con nuestro libro. No les voy a espolear las cosas, pero sí, como lo comentas, se está terminando, ya no una traducción, porque, o sea, la novela la escribí en francés, como lo comentaba hace un momento, también soy francés, este texto lo escribí en francés, se tradujo al español y ahorita lo que se está haciendo es obviamente trabajar todo el estilo y darle como un contexto para un público francés. ¿Por qué francés? Porque obviamente tenemos presentaciones del libro. Este libro se presenta el 22 de mayo en Barcelona, se presenta el 31 de mayo en Burdeos, ahí se hace el lanzamiento de la versión en francés, con todas las asociaciones mexicanas que están en distintos puntos de Francia, que vienen también a Burdeos, y tenemos una presentación especial y el lanzamiento del libro oficial en el Instituto Cultural en París el día 5 de junio de este año, sin contarles toda la gira de América del Sur que estamos preparando, porque hace rato les hablaba de la conexión. Este libro es fruto, obviamente, de Trajín, con quien estoy muy agradecido, pero también es gracias y hecho gracias a la campaña de crowdfunding que lanzaron los amigos de Catapúltame.cl en Chile, y gracias a eso se colectaron todos los fondos y se puede llevar a cabo este libro. Entonces, y hay una conexión especial con Chile porque pues también, aparte de los amigos de Catapúltame, está esta anécdota entre Frida Kahlo y Violeta Parra, y obviamente pues la idea es llevar este libro a América del Sur y arrancar con un punto de lanzamiento que es, si todo sale bien, el Museo Violeta Parra en Santiago de Chile en septiembre próximo. También en Dominicana, va a ir. Muy bien, pues no sé si quieran dar algún mensaje final ustedes. Bueno, agradecerle mucho a Arturo Texcagua por la confianza y la verdad sí decirles que hay muy buenos libros en Trajín de diferente naturaleza, diferente índole, ficción y no ficción. Yo tengo varios ya del sello y son muy interesantes. Y apoyen a las editoriales independientes, apoyen, en este caso nos toca hablar de Trajín, porque no crean, es un ejercicio difícil, es una chamba de todos los días. Yo veo cómo trabajan Arturo y Jorge, la gente que está en Trajín, y a veces pues no salen los números, es complicado, hay que invertirle no solo pasión y paciencia y entrega, sino recursos. Entonces, pues a veces nos escuchan o van a las ferias, pero no compran el libro. Y cuando yo pienso siempre, ¿cuánto cuesta el libro? Por ejemplo, este está en 220, el de Misha en, no sé, 300. Y yo saco cuentas y pienso, ¿cuánto me gasto en una buena torta y en un café? Y digo, perdón, pero pues la torta sí estaba rica, ya me la comí, el café ya me lo tomé, mañana vuelvo a comer o en la noche. Y el libro, pues es que me va a dejar mucho un libro y lo voy a conservar y se lo puedo prestar a mis hijos y a mis amigos y en fin, y va a circular y es mucho lo que deja un libro, mucho. Entonces, sí quiero enfatizar eso, yo reflexiono mucho sobre el costo de un buen libro y el costo de pues unas galletas ya y un café, ¿cuánto nos cuestan? Entonces, no lo duden, creo que es muy importante el hábito de la lectura, creo que son muy buenos libros, creo que están a precios muy bajos y que vale la pena adquirirlos, ¿no, Misha? Sí, complementando lo que comentabas justamente, es bastante importante que no solamente vengan a las ferias, sino que consuman arte, y también aplaudo el trabajo de los amigos de Trajín. Yo estoy muy contento y ya lo había hecho con mi anterior libro en Francia. Me gustan este tipo de editoriales independientes, sé y reconozco y valoro mucho el trabajo que hacen,
pero también yo me caso, es un matrimonio, a veces de estira y afloje, pero contento porque sé que es un matrimonio con gente que los veo que están dedicados, sé que tienen muchas cosas que hacer, que cuando pueden pues están ahí, pero que obviamente sí es importante que apoyen las editoriales independientes, así que no duden sí en dejarse de comprar, yo voy más lejos de ese café y la torta, sino la botella, la chela o la caguama o la botella de mezcal o irse ahí por las promociones de no sé dónde. En lugar de irse por su promo, gente linda, consuman cultura y esta promo no se les va a acabar jamás. Además, como lo comentabas, pues esta promo les va a durar para ustedes y para sus nietos y les va a aportar porque miren qué 3 historias tan interesantes les acabamos de presentar, o sea, es apasionante. Yo creo que muchas gracias, Trajín, por ser pues tener tantas propuestas tan diversas y pues bueno, gracias también por invitarnos a esta Feria del Libro Independiente. Muchas gracias a nuestros escritores por confiar en Trajín y haber publicado con nosotros. Gracias a Claudia Hernández de Vallarispe, perdón que la dije primero, y a Miguel Bailón, sí, no lo dije al final, Miguel Bailón, y pues mando un saludo a mi querido Víctor Ronquillo si nos está viendo en alguna de las transmisiones aquí en TikTok Live o en alguna grabación que se esté haciendo. Sí, va a haber una transmisión de alguna… ¿Por qué canal? ¿O el canal del Congreso? ¿O por dónde? En la página de la Cámara de Diputados va a haber aquí algún recuento o algún material grabado. Bueno, pues para que los amigos que nos estén viendo en TikTok también lo consulten. Y gracias a los organizadores, a nuestros amigos de la Sangre de las Musas que nos invitaron a esta actividad. Gracias a ustedes que nos escucharon. Y pues sigamos en el Trajín y sigamos leyendo mucho. Muchas gracias. Gracias. No, pues un gusto, mi estimado Arturo, muchas gracias. Y pues ahora sí ya vamos con los tiempos un poco medidos. Vamos con la siguiente mesa, que es de mujeres editoras, que realmente pues es uno de los temas interesantes y que mucha gente nos ha estado pues preguntando un poquito, ¿no?